Justamente entró al estudio, y como habíamos anunciado hoy, el diputado Carlos Raimundi, diputado por la provincia de Buenos Aires, para hablar de algunas cuestiones de política actual, sobre, más que nada, estas últimas semanas estuvo el tema de la reforma judicial, algo con lo cual mantuvo movido al Congreso Nacional. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, cumplió la promesa. Sí. Le dijimos al aire que tenía que venir al piso y bueno, vino. Te agradecemos un... Tenés razón. Ahora me hiciste acordar de que lo habíamos dicho al aire. Al aire. Más compromiso todavía. Más compromiso. Así que bueno, en un año electoral el diputado Carlos Raimundi cumplió. Carlos, ¿querés explicarle un poco a la gente? Porque estuvimos... Si no hubiera sido de año electoral, igual cumplía. Sí, yo sé. Hay que reconocer que se está hablando poco de las elecciones, digamos, dado que se está llegando ya a la fecha, se está hablando poco todavía, cosa que me sorprende. No sé si vos tenés el mismo presente, digamos, la misma, no sé, percepción se que va yo. A acelerar mucho con las primarias, ¿no? Con la preparación de las listas y demás para las primarias. Lo que pasa es que hace tiempo que como votar se ha convertido en una cosa regular, ¿no? Me da la impresión de que, y al mismo tiempo hay problemas, como no podría ser de otra manera, como en cualquier colectivo humano. La gente me parece que se concentra en prestarle atención a la cuestión de las elecciones cuando está cerca de las elecciones, digamos. Cuando no está cerca da la sensación, al contrario, que sería políticamente incorrecto adelantarse demasiado, ¿no? Y los que se adelantan demasiado, por dos razones, por esa muestra así como empalagosa de ambiciones, por un lado, y porque además el que se anticipa demasiado y está en contra del poder, el poder lo denosta, se encarga de desgastarlo, de irlo desgajando progresivamente. Hasta los candidatos también se cuidan, ¿no? De no adelantarse demasiado. Así que, no sé, creo que confluyen un montón de factores como para que hablemos de las elecciones cuando hay que hablar de las elecciones y no antes. También van a ser unas elecciones rarísimas estas, porque si todo marcha dentro de lo razonable, se va a elegir miembros del Consejo de la Magistratura. Sí, si no prospera ningún recurso de inconstitucionalidad. Pero vos sabés que mientras hablaba se me ocurrió una cosa, que de lo que se habla... De lo que no se habla es de listas, pero por un lado, pero por otro lado, y lo digo en términos negativos, en la Argentina estamos en campaña permanente. Es decir, terminan las elecciones y los que perdieron siguen denostando al gobierno todo el tiempo, ¿no? No hay como una especie de meseta de remanso, digamos, donde dejás gobernar al que ganó. No, al otro día ya le aparece una valija o cualquier cosa como para no dejar en paz a la gente. Bueno, Wiener sacó el 13%, Cristina había sacado el 54% y empezó a denostar. Pero mirá Capriles con Maduro. Digo, gana la elección, o mejor dicho, pierde la elección en el caso de Capriles, sigue en campaña, obviamente con un respaldo muy fuerte de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pensás que había perdido con Chávez por 12 puntos, no recuerdo bien, más o menos. Fue una paliza. 56 fue una paliza. Sí. Y ahora logra, por un punto pierde Capriles, y yo creo que eso dentro de la derecha es, bueno, estuvimos a un punto, empezamos a desgastar, porque si conseguimos rebajar 12 puntos en unos meses, creo que esa es la estrategia de la derecha. Sí, yo creo que la estrategia de la derecha en toda la región es destituyente, claramente, es golpista. Es golpista, con más vehemencia, menos vehemencia. Por eso me encantó lo que hizo Evo Morales ayer, de echar a USAID de Bolivia. Está bien, son golpistas, se disfrazan de entidades humanitarias, de ONG, de ayuda, financian a los grupos destituyentes, financian a los grupos golpistas, generan una inteligencia. Siempre pasó, pero tal vez el botón de muestra, para algunos que nos acordamos porque lo vivimos y otros porque lo leen y porque lo pueden actualizar a través de rememorar la historia,
fue toda la campaña que hizo la derecha estadounidense con las clases medias chilenas, desarmando la coalición de gobierno y derrocando a Salvador Allende en el año 73. Digamos, ahí hubo un trabajo de desgaste muy progresivo sobre los sectores más moderados de la coalición que había llevado a Salvador Allende al poder. Entonces, desde los mismos sectores medios que se estaban beneficiando con una política de nacionalización del cobre, de redistribución y demás, empezaron a decir no tenemos alimentos, desabastecían, ¿no? La huelga de camioneros, etcétera. Bueno, a partir de ahí se fueron perfeccionando todos los mecanismos. Y en la Argentina también tenemos organizaciones de ese tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los detonantes que me hicieron distanciar definitivamente del ARI desde hace varios años, cuando empezó a esbozarse, que todavía no era evidente, el giro a la derecha de Carrió, era porque ella había entablado un acuerdo, digamos, la incorporación de Patricia Bullrich no venía solamente, no era un tema personal. De la mano de ella y de su marido, Guillermo Yanco, que trabajaba para una organización financiada por el Partido Demócrata y por organizaciones de Estados Unidos, le planteaban, casi, digamos, con un instructivo, con un manual, cómo hacer para formar partidos que tuvieran una pátina progresista, pero que en definitiva estuvieran representando los intereses de la derecha e iniciaran un proceso de erosión permanente a los gobiernos populares en este caso de la Argentina, pero ellos trabajaban también en Venezuela y en Bolivia. Como un estilo de adaptación a la región, pero para seguir teniendo los mismos intereses y las mismas ganancias. Es infiltración lisa y llana, es centrismo por derecha, digamos, ¿no? Dentro del aparato, no dentro de un aparato militar, no a través del entrenamiento, no de la inteligencia militar, sino de la inteligencia civil, con muchísimos fondos. Acá hay un grupo, un grupo que se llama CADAL, Centro de América Latina para el Desarrollo o algo así, que era donde pertenecía uno que después fue diputado, que se llamaba Fernando Iglesias, que trabajaban para eso. Son profundamente anticubanos, anticastristas, antichavistas después, y después le tocó al gobierno de Néstor Kirchner. Eso es lo que vos nombrás del poder detrás del poder, ¿no? Es una de las manifestaciones. Hay otras que son más explícitas, más groseras. Porque vos hace unos, me acuerdo, hablando con Víctor Hugo Morales, nombrabas algunas organizaciones internacionales que apretaban al gobierno desde afuera con el tema del dólar, la economía. Por supuesto, sí. Bueno, es decir, yo creo que es sistémico el tema, no es puntual. Y es como complementario, digamos. La última vez que hablé con Víctor Hugo era en esa reunión que hacía la Fundación Libertad en Rosario, comandada por José María Aznar, con la presencia de Vargas Llosa como mentor intelectual, y con toda la derecha de la región y de la Argentina. Pero en última instancia, eso es una expresión política, es explícito, es explícito. Ahora, cuando vos tenés una presión permanente de los economistas que se disfrazan de saber económico, pero lo que realmente encubren es ideología económica, para anunciar catástrofes o para decirle para mandarle un mensaje a la clase media de que no puede ahorrar en dólares, ¿no? Lo que realmente hay detrás, ahí no es explícito. Ahí le están diciendo, vamos a poner como escudo, como primera fila a la clase media, para generar un malestar en términos de la incapacidad de ahorrar en dólares, cuando lo que realmente hay detrás es la intencionalidad de reabrir la economía para que ellos puedan transferir excedentes en dólares a los paraísos fiscales. Entonces, hay cosas que son más explícitas y políticas, hay otras que son menos explícitas, pero todas responden a erosionar los modelos nacionales y populares que con sus matices estamos desarrollando en toda la región. Bueno, un diputado de la Unión Cívica Radical dijo que prefería que la economía vaya cada vez peor, hasta por lo menos hasta octubre. Porque... Eso, claro. Eso ya no es ni explícito, ¿no? Eso es vil, ¿no? Sí, obviamente. Eso es... la única respuesta que tienen es que se vaya todo también. Aguad también, que para mí Aguad es uno de los representantes de la derecha más radicalizada
en la República Argentina ha dicho también que se tenía que ir a buscar préstamos y, bueno, defendió el Fondo Monetario Internacional a ultranza. Hay políticos de derecha que sean honestamente de derecha, que no quieran ni un golpe de Estado, sino que sean sinceramente de derecha, o son todos en cierta medida cómplices de eso. No lo sé, no quisiera generalizar tanto. Yo creo que hay políticos que... A ver, yo en este momento no veo demasiada inteligencia, demasiada capacidad estratégica desde sectores políticos que estén fuera de la coalición de gobierno. No veo, no es que no haya inteligencia en la oposición, lo que veo es que la inteligencia en la oposición se manifiesta desde afuera de la dirigencia política, ¿no? Entonces, es decir, la corporación mediática y la corporación económico-financiera, bien concentrada. Ahí es donde está la jefatura, ahí es donde está la usina. Entonces veo poco nivel, no veo políticos de espesor. Vos la escuchás a Cristina, y Cristina destila visión política, destila una cosmovisión. Entonces vos podrías bien tener en el país algunos dirigentes políticos o algún liderazgo político que también destile cosmovisión desde la derecha, y no lo tenés. Entonces, ¿qué tenés? Dicho en un sentido que no alcanza como para que me querellen después. Vos tenés algunos idiotas útiles, y me acuerdo ahora de un ejemplo que es el caso de Ricardo Alfonsín. Yo no creo que Ricardo Alfonsín quiera un golpe de Estado, pero mirá lo que le escucho decir el domingo a la noche en el programa de Charly Fernández sobre la reforma judicial. No, están arrasando la República, bueno, esa cantinera que hacen siempre, que te querés llevar por delante todo, eso que ya forma parte ya del paisaje, ¿no? Bueno, entonces dice, y si no logramos pararlo en el Congreso, lo vamos a parar en la justicia. Para eso está el Persaltum. Entonces yo pensaba, pero si este muchacho hace 3 meses votó en contra del Persaltum, porque decía que el Persaltum estaba armado para que el gobierno le pudiera ganar la pulseada a Clarín. Y nosotros lo que le decíamos es, pero no te das cuenta que es una herramienta para que vos le saltes por encima a la corporación judicial y puedas ir por algo que recupere la política. ¿No te das cuenta que estás votando en contra de algo que después en algún momento te va a servir a vos mismo? Y no se dan cuenta. Es decir, no se dan cuenta, no sé si no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta. O lo utilizan cuando conviene. Se dan cuenta tarde, actúan por conveniencia. Entonces vos tenés tipos que yo no creo que vayan a ser felices si hay un golpe en la Argentina o si hay una destitución del gobierno, pero que objetivamente le están haciendo el juego a eso. Ahora, Carlos, te hago una pregunta, ¿no? Digo, uno veía en el gobierno de Néstor digamos, hablando en términos políticos, ¿no? Como buscar más consensos en otros sectores, incluso la oposición, que quizás no eran afines a la ideología, no sé, si es núcleo del gobierno. Y a Cristina se la ve como una persona que intenta como cerrarse más y no buscar tantos consensos, lo cual obviamente va generando que haya más opositores, por así decirlo, o más gente que esté en contra del gobierno, pero cuestión de poder en realidad. ¿Vos compartís esto o...? Y es una sensación. Yo te digo la verdad, yo no tengo acceso a los núcleos más centrales de la decisión política. Así que te puedo hablar de mis sensaciones y de algún comentario que escucho. Te pongo un ejemplo, sí. Digo, ¿no? El hecho de poner, Néstor pactaba con Moyano o pactaba, por ejemplo, con Scioli, que si querés son más personajes de derecha. Bueno, en ese sentido, trajo a Cobos. Trajo a Cobos. Era como más de buscar consensos, lo cual acallaba más, digamos, voces opositoras. Digo, no, es como en Cristina una especie, digamos, de más aislamiento, lo cual es una característica, ¿no? Una como crítica. todo. Yo creo que si uno pasa por el sedazo, te da ese resultado que decís vos. La pregunta sería, ¿es todo negativo, digamos, comparativamente? No, porque no todo, digo, esta característica es solo negativa. Entonces vos tenés, porque uno se pregunta, ¿por qué Néstor actuaba de esa manera? Y porque estaba mucho más empapado, estaba mucho más familiarizado con los modos de la política tradicional. Eso que vos decís, vamos a suponer que eso que vos decís es así, que da toda la sensación de ser así. Vamos a suponer que es así. Aún así, en el año 2009, Néstor
se ve en la obligación de volverse a replegar sobre la estructura del PJ y sobre las candidaturas testimoniales. Cristina es otra cosa, más cerrada, más lineal, más empecinada en yo quiero nada más que a los que están de acuerdo conmigo, tengo menos capacidad de muñeca, digamos, de pilotear. Muy bien, puede ser. Al mismo tiempo te digo, hoy la centralidad de la construcción política que sostiene al gobierno no está más replegada en las estructuras tradicionales, está más replegada en unidos organizados, en otro tipo de militancia, en la cámpora, en los jóvenes. ¿Entendés? Que te digo que eso que vos decís, que yo ponele que lo comparto, digamos, y que uno le deja toda la sensación de que es así, al mismo tiempo va dando lugar a una renovación fuerte de la centralidad política. Es decir, hasta hace unos años el modelo se sostenía básicamente en la estructura tradicional del PJ y en el sindicalismo ortodoxo. Sí. Y hoy, y lo nuevo era satelital, digamos, era orbital a eso. Pero el tronco era ese. Tal es así que Néstor intenta la transversalidad y después retorna a la cuestión del PJ y los intendentes y la estructura. Bueno, hoy la centralidad no es la estructura del PJ. Y cada vez menos en la provincia de Buenos Aires, cada vez menos en Capital, cada vez menos en Córdoba. El acto de Vélez Arfiel, el paisaje del acto de Vélez Arfiel, no era el acto de aparateada ni partidaria territorial ni sindical. Era un acto de organizaciones de militancia fundamentalmente juvenil. Entonces, una cosa sí, pero también viene con la otra, ¿no? Es decir, Cristina, así como es más amiga de esa cosa más férrea, también es como más audaz en términos, no sé si más audaz o el momento, no quiero comparar, digo, es muy audaz a la hora de lanzarse con propuestas ambiciosas, recuperar el Banco Central, recuperar YPF, plan de viviendas sociales, no sé, un montón de cosas que... y además una última cosa sobre esto. Cristina, ojalá que lo podamos modificar, pero hoy, al día de hoy, no tiene reelección. ¿Vos te imaginás un candidato que no tiene reelección y con las presiones que tiene de los devaluacionistas internos, de los fondos buitre por afuera y de todo esto que estábamos comentando? ¿Te imaginás si no tuviera el timón agarrado a cuatro manos? Lo que pasaría a medida que se va acercando el momento de finalización de mandato. Quiere decir que otra de las cosas que se necesita es un mandato muy férreo e impermeable a las presiones. Y eso, digamos, hay presiones que pueden ser negativas y vos decís mejor que sea impermeable a esas presiones de los aparatos. Y hay otras que son, mirá, la verdad que tengo esto, me parece que esto se podría hacer de esta manera, qué sé yo, y por ahí también es así, un poco renuente, digamos. Bueno, son las dificultades del momento político. En última instancia, cualquiera de estos temas y cualquier matiz o cualquier inclusive discrepancia con lo que yo estoy diciendo implica un fuerte debate político. Y la verdad que una sociedad, cuando está en medio de un fuerte debate político, es una sociedad que construye antígenos, digamos, contra la despolitización, contra la indiferencia, contra el golpismo, contra el vacío de la política, ¿no? Estamos con el diputado, si recién te aprendiste, con el diputado Carlos Raimundi por la provincia de Buenos Aires. Carlos, yo tengo siempre con el tema de la reelección. La otra vez, charlando con un par de colegas, hablábamos que este juego de la a veces puede ser un juego que le puede convenir a la derecha. ¿Por qué lo hablábamos? ¿Por qué? Porque suponele que lo quiere pasar Cristina. Supongamos que lo quiere pasar Cristina. Entonces el capital político y el desgaste para pasar la reforma de la Constitución se lo come Cristina y no un candidato de derecha que se queda sentado en la casa. ¿Y sí? Y que después, si Cristina logra pasar desgastada y después tal vez pueda llegar a ganar o no, y si gana la derecha puede llegar a tener... Yo ya tengo la reforma, tengo 3 mandatos y todo el laburo sucio lo hizo Cristina. Y sí, Fernández. totalmente. Sí, lo hablábamos. No, me parece muy inteligente la observación. Es que es así. Es decir, cuando vos mejorás el Estado y después te lo agarra la derecha, tenés la década del 30. La década del 30 fue eso, fue una derecha muy fuerte, muy liberal en términos de concepción, pero cuando el neoliberalismo se apropia
del Estado lo utiliza a favor de la concentración económica, todo eso. Es un riesgo. Lo que uno apuesta no es a una reforma institucional en términos de armazón solamente, sino que uno le quiere poner le quiere poner el contenido. Es decir, cuando uno plantea la continuidad de un proyecto, por lo menos en mi caso, yo a lo que me refiero es cómo hacemos para hacer irreversible el cambio de paradigmas. Entonces, cuando vos haces irreversible el cambio de paradigma, ya te es mucho más difícil ir para otro lado. Vos te puede tomar el gobierno otro signo político, pero vos sabés que hay cosas de las cuales no se puede ir para atrás. Te doy un ejemplo. En el año 55 hubo bombardeo, muertes, fusilamientos, proscripciones, todo lo que te puedas imaginar. Golpe de Estado. Obviamente, golpe de Estado de por medio, derrocamiento del presidente. No se pudo sacar el aguinaldo. ¿Por qué? Porque vos lo que tenías ahí era una capilaridad de ciertas conquistas sociales, de las cuales aún con toda ese revoltijo político que tenías, no podías sacarle a la gente lo que se había internalizado en el corazón, en el alma. Entonces había una batalla por el cuerpo, pero no se podía revertir el alma. Y tanto es que no se pudo revertir el alma, que la resistencia la organizan los jóvenes que habían sido los niños que se habían formado con esa memoria, ese capital simbólico del peronismo. Por eso es tan importante la consolidación en los jóvenes hoy de recuperar la idea de la política, de la militancia. Entonces, cuando uno habla de reforma, no habla de reforma únicamente para conseguir un mandato más. Si fuera eso, ni sé siquiera yo si estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo con un mandato más si es el corolario de una consolidación de irreversibilidad de los nuevos paradigmas que hemos ganado en esta década ganada, digamos, para utilizar un poco esta consigna, ¿no? ¿Y crees que es imprescindible que ese nuevo periodo esté comandado por Cristina? ¿No puede haber un cuadro intermedio? Debería haber. Porque si no el proceso queda atado. Y debería haberlo, claro. Mirá, claro, lo que pasa es que viste lo que pasa con estas cosas. Es mucho desgaste, Carlos. Y claro que es desgaste. Porque, como digamos, Cristina no fue presidenta desde 2007, fue desde la mesa chica hasta desde 2003, Cristina, hasta hoy, digo. Y claro que es desgaste. Es un desgaste bastante. Y sí, pero lo que pasa es que ahí no digamos, lo que no veo yo es espacio para los ideales, para la construcción ideal, porque si vos me preguntás, mi sueño sería que vos tengas un reaseguro institucionalizado de la continuidad, no centrado en el liderazgo personal. Desde luego que sería. Ahora, es más, te digo, el esquema estaba pensado de esa manera, porque la alternancia que Néstor-Cristina, Cristina-Néstor, te resolvía este problema. Sí. Claro. Te resolvía este problema. ¿Y qué pasa? En América Latina tuvimos la fatalidad de que se nos va uno de los líderes a los 60 años y el otro a los 58 años. Entonces, ¿qué haces con los ideales ahí? ¿Qué haces con lo que te había forjado como ideal? Porque no es sencillo. Además, otra cosa que tiene que ver con lo que decíamos recién. Suponete que Cristina empiece como a delegar, ¿no? A delegar. Y eso también podría llegar a ser visto como una pérdida progresiva de poder, esta cuestión de lo que se dice el pato Rengo, ¿no? En el final, en el tramo final, cuando no hay reelección, todavía no tenés asegurado el nuevo liderazgo y ya tenés inicio de transferencia, y ahí se te puede generar un bache en el medio. Entonces, es difícil esto, no tiene una respuesta por blanco, por negro. Me parece que son escenarios que uno tiene que ir analizando. Bueno, Néstor se lo dice a el documental de Oliver Stone, Al sur de la frontera, tal cual. Cuando lo está entrevistando, Néstor le dice yo se lo digo todos los días a Hugo, claro. Vos siempre tenés que tener, no un candidato, 10 candidatos. Porque un día vos te morís y todo lo que por vos lo que luchaste se fue todo al demonio. Sí, dicen que hay otra frase de Néstor que decía: nunca te presentes a una elección sin reelección, que no tenga reelección. Claro. ¿No? Claro. Que de hecho lo que hacían, ¿no? Digo, claro. Porque primero fue uno, después fue el otro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, está bien, o sea, pero ni se baraja un nombre aparte.
se estaba barajando, lo tiró algún medio como Noticias, Fontevecchia, de Zanini, pero todavía, La Nación también lo tiró. ¿Cuánto tiempo de falta hace para instalar un candidato, una especie de Dilma Rousseff, con Cristina quedando como líder del movimiento? Pero fíjate, ¿se puede? Pero fíjate una cosa, más contundente que Hugo Chávez, cuando el 8 de diciembre, la última aparición en público, lo unge a Maduro, pero con adjetivado, acentuado, reforzado, todo lo que vos quieras. Y después termina Maduro sacando, como hablábamos hace un ratito, 10, 12 puntos menos que lo que había sacado, y achicando muchísimo la diferencia. Entonces la transferencia de liderazgo es una cosa un poco artificial, ¿no? Que puede resultar bien, y a Lula le resultó bien, y puede no resultar, ¿no? Carlos, ¿cómo es el periodismo hoy en Argentina actual? O sea, ¿hay un A, un B, o sea, oposición, oficialismo? Sí, es que este cambio, esta pelea por nuevos paradigmas corta a toda la sociedad, cruza a toda la sociedad. Es decir, después se rebobinó, pero había cortado, como ustedes mismos lo dijeron, al Partido Radical, al principal partido de oposición. Sí. Cortó a la CTA, después cortó a la CGT, ahora corta al Poder Judicial, y corta a la sociedad, y corta, por supuesto, ¿cómo va a cortar todo eso y no va a cortar al periodismo? ¿Qué es el periodismo? Claro. ¿De dónde sale? ¿Que es una entelequia? No, es una cosa que vive en un tiempo y lugar donde hay una confrontación de paradigmas fuerte, un momento fuerte. Y a mí me parece muy valioso, porque cuando te decía corta la sociedad, mira, el otro día la escuchaba hace un par de domingos a María Laura Santillán, estaba con Gianni Bátimo y con otros más en ese programa que tiene los domingos en TN. Argentina para armar, ¿no? Argentina para armar, diciendo, no, pero no puede ser que se peleen las familias. Y digo, eso que a ella le atemoriza tanto, a mí me parece extraordinario. No porque yo crea que hay que vivir peleándose con la familia de uno, que de hecho yo lo hago, me pasa con mi familia, con mis amigos, con mi foro de amigos de la escuela primaria y secundaria. Estamos cortados, como está cortada toda la sociedad. No es que uno quiera hacer un deporte de eso, pero hay momentos en que es necesario, porque lo que te está mostrando es que el debate político se te metió en la mesa del comedor diario, se te metió en el taller, se te metió en el mostrador de la despensa del almacén de la esquina, se metió ahí. Y eso es bueno, sí, es bueno. Es bueno para una sociedad. Mira, te cuento una anécdota. Me olvidé de traerles un libro. Acabo de sacar el 5º libro que publico. ¿Cómo se llama? Se llama Debates para un tiempo argentino, porque es un compilado de las artículos que yo saqué en la revista Debate y en el diario Tiempo Argentino. Bueno, pero ¿a dónde quiero ir? No quería hacer el chivo del libro. Te quiero decir, el otro día me pide mi mamá que se lo dedique. Es difícil dedicarle un libro a la vieja de uno. Mi mamá viene, o sea, yo vengo de una familia profundamente antiperonista, gorila, de la ciudad de La Plata, de clase media, bueno. Digo, ¿qué le pongo? No sabía qué ponerle. En un momento dije, se me prendió la lamparita en el sentido de qué era lo que yo estaba sintiendo en esta etapa de mi relación con mi mamá. Y mirá, le digo, vieja, cada vez que vos me decís, quiero tener tu visión, no porque vaya a coincidir conmigo, pero dice, quiero tener tu visión, porque lo que dicen estos no les creo, a mí me parece extraordinario. El avance ese porque a veces uno, como está metido adentro, no lo ve en perspectiva. El avance que implicó para esta sociedad haber puesto a Clarín donde realmente tiene que estar, que es un pasquín político, es un partido político, es un grupo de interés político y económico, en lugar de, es decir, haberlo bajado del pedestal de la objetividad, es fundamental. Entonces hoy vos, ¿qué es lo que tenés? Hasta tenés gente que te recita el libreto de Clarín y les cree a Clarín, y a partir de lo que escucha en Clarín confronta con el gobierno, pero jamás va a pensar que es objetivo. Sabe que tomó partido y esa persona toma partido por eso, pero no va a decir, no, esta es la verdad. No, se sabe perfectamente que hay una confrontación de intereses, de modelos que corta toda la sociedad, y el periodismo es una parte de ese corte. Bueno, hay una famosa frase que Clarín ataca como partido político y se defiende como libertad de prensa. Eso lo dice Lula también, de la prensa de Brasil. Sí, Lula, que es invitado al coloquio de ideas por la derecha de acá, allá,
se pelea con los mismos y por las mismas cosas que nos peleamos nosotros acá. Sí, perfecto. Ahora, una pregunta, digamos, hablando del tema de Clarín y que el gobierno ha instalado muchísimo, ¿no? Y de todo lo que es los medios de comunicación. Digo, ¿cómo funciona, digamos, vos que estás en la política, cómo funciona el hecho de, o sea, que vos decís, es como una especie de partido político, digamos, desde ahí otros grupos económicos se suman a Clarín a ver, ¿cómo te puedo explicar? A instalar, digamos, ciertas ideas, cuestiones que obviamente representan otros intereses. O sea, ¿cómo es, digamos, que el medio de comunicación se mete tanto en la política, por decirlo? ejemplo? El medio de comunicación no es un medio en términos de vehículo para transmitir un mensaje, es un creador de un relato juntamente con el resto de los grupos económicos, porque el medio forma parte de los grupos económicos, tiene negocios iguales de los que tienen los grupos económicos, financieros. Es decir, cuando aquí después de la crisis del año 2001 se tratan de licuar las deudas contraídas en moneda extranjera, la licuación de pasivos, Clarín es uno de los principales beneficiarios, pero no como medio de comunicación. Se lo disfrazó de ley de bienes culturales, con lo cual se protegieron sus intereses, pero de verdad lo que estaba haciendo era tratar de obtener un beneficio económico. Claro, obtener un beneficio económico, por hacer un negocio económico. Que de hecho, un poco a esto iba la pregunta, ¿no? El hecho de decir que tras Clarín, digamos, cuando fue la crisis del 2001, había nucleado un montón, aparte de empresas que no era solamente Clarín, sino, por ejemplo, no sé, me acuerdo, creo que estaba Grupo Alpargatas, obviamente Grupo Techín, no me acuerdo cuántas más, digo, pero... grupos ojeros, cuando Huergo te escribe, después del año 2009, cuando tambalea, digamos, después de la elección que no le fue bien a Kirchner en el año 2009, la editorial, esta elección fue el 28 de junio. El primer suplemento verde de Clarín, el de la primera semana de julio, yo lo tengo guardado porque es emblemático, la editorial de Huergo es Ganó la Patria Verde, y ahora vamos por cómo se expresa políticamente este triunfo de la patria cerealera, de la Argentina del centenario, ¿no? Del bicentenario. Así que juegan. A ver, cuando Clarín te dice, no sé, cuando titula con título catástrofe la cotización del dólar ilegal, así grande. No es que es un medio de comunicación, sino que está respondiendo a un interés económico que le es propio, expresa determinados grupos y también expresa los intereses propios, así que es un conglomerado de intereses. Algo de lo que vos decís, que es bastante interesante, Carlos, es que, por ejemplo, uno en los 90, yo me acuerdo, yo en los 90 tenía 14, 13 años, y me acuerdo que se hablaba que el diario de derecha era La Nación, el diario de izquierda era Página 12, y el diario de centro era Clarín. Claro. Y lo que hizo este gobierno fue, bueno, mostrar la careta o de los negocios que hicieron los tipos de enriquecerse con el jubilado, o, por ejemplo, poner en la sociedad a Mañeto. Por ejemplo, uno se pelea con alguien y te dicen, ahora vas a echar la culpa a Mañeto. O sea, como que la gente tiene instalado quién es Mañeto. Sí, y antes no. Por supuesto, pero a ver, ustedes no nos conocemos mucho, pero conocerán la sede de comunicación que hay en la calle Santiago del Estero, de la UBA. Sí. Santiago del Estero al 1000 y pico, al 1100. Bueno, ahí en una de las paredes hay como una especie de mural donde hay varias tapas, debe haber 10, 12 tapas de Clarín, de los momentos emblemáticos, en uno de los pasillos. Cuando ustedes miran los títulos, ¿no? Argentina, nuevo gobierno en lugar de la dictadura. Después, el nuevo gobierno fue reconocido por los Estados Unidos. Después, el tercer día era el Fondo Monetario le otorga un crédito al nuevo gobierno. Y después, por ejemplo, el recorte a los jubilados de la Alianza fue un acto de coraje cívico del presidente. Fortaleza ¿no? del presidente. Fortaleza del presidente, de tener la valentía de plantearle un ajuste necesario e imprescindible a la sociedad. Entonces, yo la primera vez que lo vi eso, que hace ya 2 o 3 años, sí, era en la época de la ley de medios, porque me acuerdo que fui a dar una charla ahí a la facultad, dije, pero claro, si cuando uno se cruza con los amigos de clase media, con algún familiar, con la gente, ¿no?, que está cercana en términos de círculo social, piensa en esto. Entonces, ¿cómo Clarín, además de esta cuestión económica que estábamos hablando recién, la refuerza desde la construcción de la hegemonía cultural?
desde la colonización cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo defiende los intereses económicos? Y bueno, dando un baño de colonización cultural a un sector muy preponderante de la Argentina. No sé si preponderante en términos solo de mayoría electoral, tal vez no tanto, pero sí de capacidad de formar un discurso promedio de interpretación de nuestra historia. Digo, ahí estaba dibujado, cuando vos tenés nuevo gobierno militar, Estados Unidos reconoce y el Fondo Monetario le otorga un crédito, lo que hiciste fue construir el triángulo de legitimidad que nos gobernó en términos de ajuste durante cuarto de siglo. ¿Entendés? Entonces construyen un modo de interpretación de la realidad. Entonces, lo económico por un lado, complementado o adosado a una forma muy inteligente de haber conseguido una interpretación de la realidad por parte de una parte importantísima de la sociedad. Entonces, cuando usted es un gobierno que denuncia eso, que históricamente dice, señores, esto es así, y lo que no se podía nombrar porque era implícito, el gobierno lo hace explícito y dice, ahí está el enemigo, me parece que tiene una riqueza histórica que vos después le podés criticar que un empresario se enriqueció, que hay una falla en el plan económico, todo eso lo podés criticar. Pero ¿en qué marco? En el marco de que vos reconocés que hay un eje central de debate público que enaltece muchísimo la calidad de debate de una sociedad, que politiza al máximo a una sociedad y la hace discutir sobre lo único que el poder no soporta discutir, que es justamente sobre el poder. Sí, con respecto al nivel de debate, algo que me pasa a mí, ¿no? Que cuando discutís con alguien, cada uno repite lo que dice en el medio que informa. Y los medios que informan últimamente ya no es que están mostrando distintas opiniones de una misma realidad, sino que muestran una realidad distinta. Las cosas que pasan en Página 12 o Tiempo Argentino no pasan en Clarín, y las que pasan en Clarín... Totalmente, es así. Es muy difícil así una discusión. Hay veces que... Y es que hay momentos que son así. Y yo creo que vamos a ir... Yo creo que es un error. Si vos planteas que la política es todo consenso, lo que haces es legitimar al grupo hegemónico dominante, que es el que forma el consenso. Si vos planteás que la política es todo conflicto, no tenés manera de convivir. Digo, lo que hay que ver es cuánto de consenso y cuánto de conflicto vos vas administrando en cada etapa de la sociedad. A ver, te voy a dar un ejemplo concreto. Digamos, la presidenta, no sé, me imagino yo, pero tiene un problema central que son los golpes de mercado interno para devaluar. Que no es devaluar en términos contables o económicos, es ganar el espacio de quien fija los precios de la economía. Es una cuestión política, no económica. No es a cuánto tiene que estar el dólar, es quién fija el precio del dólar. Tiene una pulseada central. Yo estoy convencido que hay muchas cosas que hace el Papa que no le gustan a la presidenta. Ahora, si yo me voy a pelear por el tema de la devaluación, no me puedo pelear al mismo tiempo con el Papa. Tengo que tratar... Cuando está en luna de miel encima el Papa. Cuando está en luna de miel, por supuesto. Y sí, la verdad que yo hubiera preferido un Papa 10 veces más reaccionario, pero húngaro. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, es un actor político, es un tipo que juega la política argentina todos los días. A mí yo tenía compañeros que me decían, no, pero cuando esté allá arriba se va a olvidar. Es un actor político de todo. Aparte es un tipo que hoy se sienta con los primeros ministros a nivel mundial, es un poder. Hablando un poquito de fortaleza, de poder, de fortaleza internacional, América Latina vive en estos últimos 10 años, 12 años, ponele, la victoria de gobiernos populares de centro izquierda, ¿no? Es increíble. Me parece interesante ver cómo Estados Unidos no se metió en la región, porque George W. Bush estaba entrometido en Medio Oriente. Sí. Asume Obama y Obama tiene el lío de la deuda, de no saber qué hacer con Irak, con Afganistán. Sí. Es como que Estados Unidos se olvidó de América Latina, de su patio trasero, como lo mantenía. Sí. ¿Vos pensás que bueno, ese olvido de Estados Unidos de mirar hacia otro lado permitió que los gobiernos que hoy están en Latinoamérica sean muy fuertes? Mira, en este tipo de problemáticas nunca hay monocausalidad,
son procesos complejos que se configuran desde distintos ángulos, digamos. Porque en los 90 estuvieron acá. Sí, por supuesto. El consenso de Washington. Pero los 90 llevaron a la crisis de empobrecimiento que se llegó. Tal cual. Pero Estados Unidos estaba metido en las narices en la región. O sea, bajaba Bush, el padre Bush, venía Clinton. Sí. O sea, la política norteamericana estaba orientada a Latinoamérica. Durante la presidencia de Bush, que invade Irak, que invade Afganistán, es como que se olvidan de Latinoamérica. No, y ahí... pero yo tengo una observación. Yo no creo que en los 90 el foco principal de la política de los Estados Unidos estuviera orientado a América Latina. Yo creo que estaba orientado mucho a Medio Oriente, primero a Japón, después a China, no solamente a América Latina. Lo que sucede, creo, es que a mediados de los años 70 se llega a un punto de inflexión a nivel planetario, porque en esos 30 años que van desde la finalización de la Segunda Guerra hasta los mediados de los 70, el mundo genera una cantidad de ingresos económicos y financieros, un crecimiento de bienes y servicios que duplica la riqueza que había generado el mundo desde la aparición del hombre hasta ese momento. Terrible. Entonces, en términos marxistas, es un punto culminante de un modo de producción donde hay una disputa por la apropiación del excedente. ¿Entre quiénes es esa disputa? Es entre un consenso financiero muy fuerte, multinacional, y un clima revolucionario, de mucha participación social, pero muy inconexo en el mundo. Es decir, que venía... pensá que estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Vos tenés los dos más grandes países del mundo en el bloque socialista, aunque distanciados, el caso de la Unión Soviética y China. Tenés el proceso de descolonización afroasiática, tenés la independencia de la India después de la guerra, tenés Vietnam con la derrota de los Estados Unidos, tenés todo el movimiento cultural que viene del cuestionamiento pacifista, digamos, a esa derrota y a esa guerra, tenés la lucha de los negros, tenés la Revolución Cubana, tenés la Primavera de Praga de un lado de Europa y el Mayo francés del otro lado, y tenés toda la movilización de los movimientos juveniles insurgentes de América Latina, Concilio Vaticano II y Teología de la Liberación. Tenés una cantidad en el mundo de movimientos que ponen en disputa eso. Gana claramente, ferozmente, el sector financiero. Fines de los 70 asume Thatcher y asume Reagan. Y tenés la revolución conservadora. Toda esa década estructuran la revolución conservadora y forjan el consenso de Washington. Quiere decir que el problema de América Latina de los 90 no era porque Estados Unidos focalizaba en América Latina, sino porque América Latina era uno de los que pagaban el pato de esa derrota a nivel mundial entre los dos grupos que se disputaban el excedente de la posguerra. Ahora, eso llega a un momento que eclosiona. ¿Por qué? Porque primero te pusieron dictaduras, después te derrotaron políticamente, después te derrotaron económicamente en los 80 y en los 90 te derrotaron socialmente. Y llegó un punto de eclosión en América Latina que salió para este lado, como podía haber salido para liderazgos fascistas de derecha. Digamos, si Chávez, en lugar de querer construir el socialismo después de la alternancia de los dos partidos tradicionales de Venezuela, construye otro régimen político, y te apareció Lula, digamos, pero podía haber aparecido otra cosa. Mussolini. Por Néstor le ganó a López Murphy por 2 puntos en la selección. Tal cual, pero tal cual, lo que vos decís, pero mirá lo que vos decís. Primera vuelta del año 2003 en Argentina. Después del escándalo, después de lo que había sido el menemismo y de lo que había sido la alianza. Primero sale Menem con 24 puntos. Después sale Kirchner con 22, pero su gran tributo de votos se lo da Duhalde de la provincia de Buenos Aires por su enfrentamiento con Menem. No es genuino que vos digas, no, la vida por Kirchner. No era así, era Duhalde. De hecho no lo conocía nadie. Y el tercero es López Murphy, que si ustedes ven los diarios, recorren los diarios de esa semana, fundamentalmente La Nación, pero también Clarín, lo que te planteaban era la segunda vuelta entre Menem y López Murphy.
24 Menem, 16 López Murphy. Tenés 40% de la sociedad argentina que vota por una receta neoliberal. Una un poco más chabacana, qué sé yo, la otra un poco más refinada, pero dos era la receta neoliberal. Y aparece Kirchner. Y era tal lo que había generado Menem que dice, no, bueno, mira, cualquier cosa menos Menem. ¿No? Sí, no, bueno, no era un voto a Kirchner, sino que era un voto no menemista. No menemista. O antimenemista. Clarín titula Menem o Kirchner, como Brandon o Perón, en el balotaje. Para el balotaje era ahí. Hoy se quieren cortar las venas. Hoy sí, hoy no. Bueno, no sé, entre ¿Quién los nos dos. habrá mandado? Sí, entre los dos, no sé. ¿Y a vos qué fue lo que te hizo ver el kirchnerismo? Decir, bueno, yo me sumo a acá. Mirá, ¿Hubo sí, un momento, algo? Ahí cuando les traiga el libro, ahí hago en una introducción. Eso quiere decir que venís de nuevo. Una historia, no, pero aunque sea traérselo, una introducción que es un poco un resumen de la historia de mi militancia. Yo me he equivocado en mi militancia, pero nunca salí de los límites del campo nacional y popular, ¿no? Si vos seguís la izquierda del Partido Radical, una defraudación absoluta con ese partido, el frepaso como intento, el ARI como intento y el kirchnerismo que se consolida como una fuerza de poder, no de resistencia, sino de poder. ¿Qué fue lo que hizo? Mira, nosotros siempre lo miramos con mucho respeto, digamos, si vos inclusive recorres el archivo, yo no tengo declaraciones tremendas, yo no era kirchnerista porque, la verdad, sinceramente, porque era el candidato de Duhalde y yo venía ya tan defraudado, digamos, por todo lo que eran los pactos de la política tradicional, que parecía que esto corría más la suerte de ser un pacto más de eso que una cosa renovadora, qué sé yo. Hasta que, eso fue 2003, 2004, 2005, 2006, y ya en el 2007, yo voté a Cristina en el año 2007. Y bueno, fue eso, fue cuando se va profundizando un modelo y cuando las opciones de que no eran kirchneristas estaban todas a la derecha de eso, ¿no? Es decir, yo hice un proceso, además, no solo un proceso de análisis de la coyuntura, sino un proceso personal, muy íntimo, de ir entendiendo la lógica del peronismo, ¿no? Del peronismo, no del justicialismo. El justicialismo es una categoría partidaria, político-partidaria. El peronismo es un capital simbólico de la nación, que es independencia económica, justicia social y soberanía política. Es más, si yo lo analizara desde el punto de vista coyuntural, que esta es otra discusión que tenía con mi vieja el otro día, ¿no? Que me está entendiendo, dice, no, porque a mí me pasó tal cosa en aquella época. Digo, mamá, yo no estoy negando eso, yo no le niego a nadie lo que pasó, los tintes autoritarios. ¿Quién va a negar que López Rega era el secretario privado de Perón? ¿Qué puedes negar? Ahora, ¿cómo tomás vos un movimiento cultural como el peronismo? ¿Lo tomás desde la anécdota histórica o lo tomás desde la herencia cultural que deja en millones de argentinos que se sintieron más dignos a partir de esa experiencia histórica? Si yo el gorilismo lo que pone es primero la anécdota y después la historia. Y yo lo que aprendí, viniendo de una familia así, lo que aprendí es a dar vuelta al orden de las cosas y a poner primero la historia y después la anécdota. Y la historia me enseña que acá hay dos sectores que construyen poder en la Argentina: la oligarquía y el peronismo. Cuando el peronismo agarra la agenda de la oligarquía, sonaste. Tenés menemismo, te rifan el Estado, te venden todo. Eso te iba a decir. Claro, y bueno, entonces no podés construir nada a la derecha de eso. Ahora, cuando el peronismo recupera la agenda histórica y su capital simbólico, no tenés nada a la izquierda de eso. No tenés nada, nada que tenga relación de mayoría, capacidad de gestión de poder, ese tipo de cosas. Bueno, el movimiento justicialista, como vos decís, también ha tenido López Rega, como ha tenido John William Cook. Bueno, pero es que esta es la etapa de John William Cook, porque ¿qué era lo que te decía John William Cook? Yo tengo las ideas revolucionarias, pero sin sujeto. Y acá tengo un sujeto con ideas conservadoras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué hay que ser peronista? Porque ¿cómo podés vos representar ideas transformadoras si no interpretás al sujeto? Que era el diálogo de Cook con la izquierda, ¿no? Sí. Si vos no interpretás al sujeto, y esta es una etapa de síntesis entre el sistema de ideas y el sujeto transformador. ¿Qué es lo que no le pudo dar Alfonsín por temeroso, porque se achicó? Pero nosotros estuvimos ahí
no porque era un gobierno radical, sino porque era un gobierno que quería construir un movimiento histórico. Cuando en lugar del movimiento histórico lo reemplazó por la política provinciana, digamos, y por la interna de la coordinadora, y por su ruil, y por todo eso, dijimos, bueno, acá no, esto no es más eso que era. Y puede ser que, viste que ahora se hace un parangón de cuando Alfonsín se peleaba con el poder, qué sé yo, sí, pero había dos cosas. Primero, él no te ayudaba con la movilización. ¿Qué le decía Néstor a los pibes y Cristina? Salgan a la calle. Sí. Y Alfonsín te decía, no salgan a la calle. Nos decía, a mí me lo decía. Sí. Nosotros decíamos, doctor, hay que salir. Yo era presidente de la Juventud Radical en ese momento. Digo, doctor, hay que salir. No, muchachos, déjenmelo a mí, que yo voy a ir a Campo de Mayo, voy a arreglar. ¿No? Primero. Y segundo, creo que cuando hay un proceso con esas intenciones, pero que en lugar de estar sostenido por las clases populares, está sostenido por las clases medias, es un proceso que se modera y que se evapora, digamos, en términos de intensidad. No tiene intensidad política ni social. Sí, Carlos, mencionabas algo acá un poco de tu historia, digamos, y no quiero dejar de preguntarte algo que con lo que yo me siento identificado, que es el tema de que vos también participaste del ARI, una fuerza que creo que en su momento parecía de centro izquierda. Digo, ¿qué es lo que pasó con Carrió y toda su fuerza política que se viró a la derecha de una manera tremenda, podríamos así decirlo? Mira, no lo sé, la verdad que no lo sé. No sé si se puede interpretar desde el análisis político. No sé si ella volvió a sus orígenes de clase. No sé, la verdad que no indescifrable. Eso pero sí. Estamos de acuerdo, digamos, que es una fuerza que cambió el tinte. Pero esa era una fuerza que era una fuerza que podría haber sido el emergente de la crisis del 2001, como lo podría haber sido Víctor de Genaro después de la elección del Frenapo, lo podía haber sido Carrió, y terminó siendo Kirchner el emergente. Yo estuve en el ARI donde estaba desde los primeros que se habían ido de la Alianza, que es ahí donde yo hago mi autocrítica más fuerte. A mí, yo hoy me arrepiento de no haber sido de los primeros que se fue de la Alianza. Fui de la segunda camada, digamos. Hubo otros que quedaron ahí adentro, ¿no? Inclusive mismo del Frepaso, me arrepiento de eso, claramente, porque yo me tendría que haber dado cuenta antes que eso era un gobierno que estaba entregado. Bueno, ¿a dónde fueron a recalar todos esos dirigentes? Sí, al ARI. Vos no te fuiste antes porque no querías ver que estabas adentro y... No, porque me equivoqué. Porque leí mal la política de ese momento. ¿Cuándo te fuiste vos, Carlos? Y yo me fui a principios del año 2001, cuando asume Cavallo. Sí. Yo para contar con toda la verdad histórica, porque esto no es una interpretación, no porque yo me crea dueño de la verdad, sino porque fue así. A nosotros nos mandan un proyecto, digamos, De la Rúa estaba terminado, digamos. Y ahora yo no quería que se terminara, porque lo que venía como alternativa no era un economista de la CTA de alternativa, venía más a la derecha. El precursor del 1-1, por ejemplo. Pero bueno, del modelo pero De la Rúa antes de Cavallo recurre a López Murphy. Sí. Y el ajuste que le propone Cavallo es más heterodoxo que el que había propuesto López Murphy. Sí. Entonces Cavallo manda un proyecto donde planteó el impuesto al cheque en lugar del impuesto a la educación, una serie de cosas. Al mismo tiempo planteaba privatizar el Banco Nación, privatizar la Casa de la lo Moneda, que quedaba de la Casa de la Moneda, lo que quedaba del sistema jubilatorio. Y nos mandan ese proyecto. Yo era legislador por el Frepaso en ese momento, pero de la Alianza. No me había ido todavía. Entonces nosotros tuvimos todo un fin de semana diciendo que no aprobábamos ese proyecto si no se le recortaban todas las cosas privatizadoras. ¿Cómo aparecés después en la historia votando los superpoderes? ¿Viste? Aceptándolo a Cavallo. No era que lo aceptábamos a Cavallo, era que decíamos, señores, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el derrumbe, y el derrumbe era de una incertidumbre total. Y lo que Cavallo planteaba en ese momento daba la sensación de que él era el único que podía tener la capacidad política de maniobra frente al establishment como para salir programadamente de la convertibilidad. Esa era la interpretación que yo hice. Un ridículo, un ingenuo, un ridículo. O sea, yo me arrepiento de eso. No me avergüenzo, es decir, no hubo travestismo ahí, hubo apuesta al mal menor, si vos querés. Hubo apuesta al, mirá, no es que me quiero salvar yo. No es que me quiero salvar yo. Quiero ver cómo hacemos para sacar esto a flote. Y después vemos, pero para después ver
como, digo, tenías que evitar el colapso. Porque era la quiebra del Estado. Y bueno, era la quiebra del lo que Estado. fue. Yo hablé con una periodista española una vez y en el 2001 me contaba que vino acá y después en el 2005 vio la recuperación impresionante que había habido en Argentina. No lo podía creer, me lo contó el año pasado. Y me contó que en el 2001 el diario de España, desde España le pagaban como corresponsal de guerra. No como corresponsal de guerra, Sí, pero la por misma riesgo. situación Sí, de corresponsal de guerra, acá en Argentina. Claro. Bueno, pero acá no prosperó la propuesta de Orbus Caballero, que era declarar a la Argentina Estado fallido y mandar un grupo de notables, como hoy lo están mandando en Europa. Sí, Tecnócratas. exactamente, Mandar un tecnócratas. grupo de tecnócratas notables, Como que Grecia, no salió porque en ese momento los Estados Unidos, ahí sí estaban con la guerra de Irak, con el problema de las torres, con un montón de problemas que lo sacaron de foco de la cuestión y dijeron, bueno, vamos a ver si le damos la oportunidad de que se arreglen solos. Si macro devalúan, bueno, y quedó Duhalde como transición. Pero si no hubiera sido un gobierno de tecnócratas. Yo te digo que en esa época no sé si hubiese tenido mucha resistencia popular, como que la gente en esa época estaba como que venga cualquiera, si viene un yanqui a gobernarnos. Sí, y había tanto, digamos, sentimiento apolítico que creo que si venía alguien de afuera iba a ser quizás hasta bien visto, digamos. ¿Y cómo no? Que se vayan todos. Claro, exactamente, Que se vayan pasan todos. Claro. Y al final vinieron las asambleas populares, me acuerdo, que Duhalde quería cortarlas de lleno porque Duhalde decía que no creía para nada. Y después fueron muriendo en el intento de esas asambleas populares y bueno, después vino Y esto. lo que pasa es que cuando vos tenés movilización popular pero sin conducción política, no tenés destino político. Claro. Si tenés conducción política y no tenés base social, sonaste. Sí. Ahora, si tenés solo movilización social sin conducción política, también se diluye. Tal cual. ¿Alguna última pregunta para el diputado? Ha sido una charla espectacular. No, ¿cuándo Yo vuelve? tenía- Esa es mi Para pregunta, traerse el ¿cuándo libro. vuelve? Bueno, estamos cerca, así que sí, volvemos con ustedes. No quiero empalagar ni saturar, así No, que... no, No, por favor. Yo tengo una última pregunta. Dale. En tu relación con los otros diputados de otros bloques, ¿hay relación? Y uno cuando pasan los años encontrás la capacidad de separar la pasión política, porque creo que si ustedes me han escuchado no pueden decir que no hablo con pasión, Sí. pero no mezclo eso. A ver, mira, yo estuve el martes a la noche, no, el lunes a la noche estuve en un programa de Canal 26 con un diputado radical que cuando yo empecé a militar hace 30 y pico de años fue la segunda persona que yo conocí. Cuando entré a una sede del Partido Radical de La Plata, yo estaba en la Franja Morada en ese momento, Sí. la segunda persona que conocí fue a él. Estamos en las antípodas. Él el otro día estaba de acuerdo con la antirreforma judicial, dijo de todo, que esto era una dictadura, cualquier cosa. Ahora, ¿qué hago? Digo, yo tengo una relación de 30 y pico de años, claro, con ese compañero. Entonces, políticamente digo todo lo que tengo que decir, pero no puedo ni pegarle una trompada ni No, nada. no, vale, por supuesto. No, Pero no. bueno, Han habido amistades, matrimonios durante la crisis del campo, y ahora también lo que vos decías en la familia, hay peleas de familia, Sí, hay familiares que no salen más. No, está bien, pero Yo a mí tengo lo que evitar eso, ¿no? No, Porque más vale. yo tengo un hermano Digo, que más vale. no, digo, es muy difícil hablar de cualquier cosa que tenga que ver con la realidad. Porque, por ejemplo, un día voy a Villa Domínico al cumpleaños de un periodista amigo y entran a afanar, 3, 4 chicos. Entonces le cuento a mi hermano, me dice, ¿no habrá sido una sensación? La chicana. No puedes hablar No, ya desde esa base no puedes seguir hablando. puedes hablar nada. no puede ser, pero está perdido. bueno, No, fútbol, mujeres, asado, lo que sea. Pues, Claro, claro. Hemos tenido al diputado Carlos Raimundi por la provincia. Carlos, pero te agradecemos mucho No, al el haber contrario, venido, al contrario. estar en este espacio con nosotros. Te esperamos tenerte de nuevo acá. Ustedes están los jueves a De las 7 a 7. 9. Los jueves. Bueno, Cuando quieras tocar la puerta y nosotros... No es para Saca la yo puerta. para traerles el librito, que me Bueno, olvidé. perfecto. Ya lo igual, vamos a año electoral, en algún momento lo vamos a traer de nuevo. Lo vamos a tener. Sí, antes de la elección te tenemos. Che, bueno, mucha fuerza y gracias a ustedes por lo que están haciendo. No, muchas gracias a vos, Carlos.